Las figuras literarias son una serie de giros del lenguaje que sirven para embellecer un discurso, una poesía, una novela, cualquier texto. Pero ojo, las figuras literarias también las podemos encontrar en publicidades, en diferentes tipos de imágenes, en viñetas. Y a continuación te voy a explicar 20 figuras literarias. Primero vamos a hablar de las figuras pintorescas, también conocidas como figuras descriptivas. ¿Qué te parece entonces si empezamos con la topografía? Cuando hablamos de la descripción de un espacio o de un lugar, estamos hablando de una topografía. Por ejemplo, el césped era verde, muy seco. La llanura apenas tenía vegetación. Ahí tienes tú una topografía. Otro ejemplo de topografía, el que te voy a leer a continuación. En el término del horizonte, bajo el cielo inflamado por nubes rojas, fundida por los últimos rayos de sol, se extendía la cañada de montañas de la sierra. Otra figura literaria importante también es la prosopografía. Cuando hablamos de la descripción externa de un personaje, estamos hablando justamente de la prosopografía. Por ejemplo, tenía su cabello largo azabache, muy lacio. Estás haciendo una prosopografía. Otro ejemplo de prosopografía. Todo en ella era extraordinario, desde el pelo largo y grueso, negro con reflejos colorados que parecía no lavar ni peinar nunca, hasta su voz grave y perturbadora. La etopeya, en cambio, es la descripción interna del personaje. Por ejemplo, estaba feliz, la tristeza no cabía en ella, repartía una y otra vez su felicidad con los demás. Ahí estás describiendo esas emociones internas del personaje, por eso es una etopeya. Pero ¿qué pasa cuando unes la etopeya y la prosopografía? Bueno, estamos hablando entonces de un retrato. El retrato es la descripción interna y externa del personaje, como esta a continuación. Estaba feliz, ya no habían penas en su vida. Por eso vestía en diciembre el gorro de Santa Claus. Caminaba con una funda de regalos en su mano en donde guardaba algunos obsequios que iba a dar. Otro ejemplo de retrato también. A los 72 años, Lucía todavía alimentaba fantasías de muchacha. Era inevitable. Tenía el cuello arrugado, la piel seca y los brazos flojos. Las rodillas le pesaban. Y se había resignado a ver cómo se le iba borrando la cintura. Ahora la cronografía. Cronografía, ese prefijo cronos, del dios del tiempo. Sí, cronografía no es otra cosa que la descripción del tiempo. Por ejemplo, el huracán se lo llevó todo. Era el mediodía y no se veía nada, absolutamente nada en esa ciudad. El sol a duras penas salía. Estás describiendo de una u otra manera el tiempo. Esa es una cronografía. La pragmatografía es otra de las figuras descriptivas. Por ejemplo, cuando describes un objeto, la billetera estaba vacía, sucia, vieja. Esa es una pragmatografía. Otro ejemplo de pragmatografía. Avanzaba el muchacho con dificultad entre las trepadoras y los troncos partidos, cuando un pájaro, visión roja y amarilla, saltó en vuelo como un relámpago, con un antipático chillido. Metáfora es la relación sutil de analogía que se establece entre dos imágenes, sin ningún nexo. Por ejemplo, los dientes, perlas de tu boca. Está comparando los dientes sin decir algún nexo con cómo se parece a. U otro ejemplo, tus ojos verde esmeralda, o tu cabello de oro, o el que te voy a leer a continuación. Amigo mío, los tiempos del pasado son para nosotros un libro de 7 sellos. El símil. El símil también es comparación, pero aquí sí va a ser necesario el uso de nexos. ¿Cómo se parece a? ¿Cuál? Por ejemplo, eres fría como la nieve. Ahí tienes un símil. Otro ejemplo de símil. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Animalización da características o acciones de animales a personas u objetos que no lo son. Como por ejemplo, a las 5 de la tarde los obreros vuelan hacia sus casas. Otro ejemplo también, el mar rugía embravecido. La personificación
es atribuir cualidades o características de personas a objetos o animales. Por ejemplo, el auto estaba adolorido por los años. Ahí tienes una personificación. La personificación también aparece en algunas publicidades, en las cuales le atribuyen a ciertos productos características humanas, como puedes ver en estas imágenes. Otro ejemplo de personificación: Nueva York, una ciudad que tolera lo diverso, lo distinto, que no rotula ni señala. La sinestesia es la figura literaria que consiste en mezclar las sensaciones percibidas por los órganos sensoriales, por nuestros sentidos, el oído, la vista, el gusto, el tacto. Por ejemplo, ese vestido era un color verde chillón. Ahí tienes una sinestesia. Otro ejemplo de sinestesia: y tenía un olor ácido, como a yodo y a limones. Ahora vamos con la hipérbole. La hipérbole es la figura literaria favorita de algunos que son exagerados, porque no es otra cosa que la exageración. Cuando los estados de ánimo se exacerban, cuando alguna emoción se exagera, esa es una hipérbole. También se la puede ver en viñetas y también en avisos publicitarios. Un ejemplo en poesía o en texto de hipérbole, bueno, el que te digo a continuación. Conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas. Otro ejemplo de hipérbole: la rima 23 del romántico español Gustavo Adolfo Bécquer. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Ay, miren ustedes ahí esa exageración, eso es una hipérbole. Preguntas retóricas son aquellas interrogantes que no tienen respuesta. Por ejemplo, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Otro ejemplo de pregunta retórica: calma, corazón, ten calma. ¿A qué lates si no abates ya ni alegras a otra alma? ¿A qué lates? El epíteto. El epíteto es utilizar adjetivos calificativos evidentes, obvios. Por ejemplo, el fuego ardiente consumió esa casa. Otro ejemplo: la nieve helada cayó sobre toda la ciudad. Esos son epítetos. Pero también existe el epíteto épico. Esa es otra figura literaria. El epíteto épico, muy propio de las obras de género épico, como por ejemplo la Ilíada, la Odisea, el Cantar del Cid, u otra obra de género épico, en el cual consiste en que le da características o atribuciones específicas a un personaje. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros. Y cada vez que se refiere a Aquiles, lo va a mencionar así. O al Cid, el Cid, el que en buena hora ciñó espada. ¿Has escuchado alguna vez hablar a Yoda? Sí, Yoda, el de la Guerra de las Galaxias. Bueno, este personaje utiliza mucho el hipérbaton para hablar. ¿Y qué es el hipérbaton? Bueno, es otra figura literaria que consiste en alterar el orden lógico de las palabras en una oración o en un verso también. Es muy propio de los versos o de los poemas. Por ejemplo, si yo digo, a casa quiero ir, el orden lógico o correcto sería, quiero ir a casa. Ahora vamos a hablar de las figuras de contradicción. Me estoy refiriendo a la antítesis, el oxímoron y la paradoja. Empiezo explicándote la antítesis. La antítesis consiste en oponer una idea utilizando antónimos. Por ejemplo, abrí mis ojos, cerré mi corazón. El oxímoron combina dos expresiones de significado contrario, pero tienes que prestar atención justamente a ese adjetivo que le da esa contrariedad a la expresión. Por ejemplo, si yo digo ligero sobrepeso, silencio ensordecedor. Ahí hay oxímoron. Entonces, eso es otra figura de contradicción. Otra figura de contradicción es la paradoja. Consiste en contraponer ideas que aparentemente pareciera que carece de sentido, pero al contrario, tiene mucho sentido y es más, te invita a una reflexión. Como por ejemplo, al avaro, las riquezas lo hacen más pobre. Otro ejemplo de paradoja: creo que aceptó que los leones de su pasado jamás le volverían a preocupar, aunque siguieran en libertad. Ahí tienes tú con este ejemplo una paradoja y también una metáfora, porque está hablando de los leones de su pasado. Y finalmente, la onomatopeya consiste en asemejar
con palabras ciertos sonidos, como por ejemplo, ¡boom! Se escuchó la explosión en toda la ciudad. Otro ejemplo de onomatopeya, el tic-tac del reloj sonaba en el pasillo. O sonó toc, toc, llamaron a la puerta. Todas esas palabras que asemejan sonidos son onomatopeyas. Bien, espero que hayas disfrutado y hayas comprendido estas 20 figuras literarias. Ojo, existen centenas de figuras literarias. Si deseas que nosotros ampliemos este tema y te demos más ejemplos de nuevas figuras literarias, no dudes en comentarnos, no dudes en escribirnos qué sugerencias tienes, darle like a este video, suscríbete a nuestro canal. Te voy a dejar también las redes sociales y nuestra página web. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Palabra Artesana.